Hola, bienvenidos a todos. Gracias por venir al seminario de sistemas complejos. El día de hoy tenemos el placer de contar con el doctor Carlos Pineda, quien nos estará platicando de Dynamics of Ranking. Y voy a leer una breve semblanza para los que no lo conocen. Él es de casa, entonces pues muchos de ustedes sí lo conocen, pero para aquellos que no o que no estén tan familiarizados con su trabajo, el doctor Carlos Pineda es investigador titular del Instituto de Física. Se graduó como físico de la Universidad Nacional de Colombia con grado de honor y posteriormente hizo sus estudios de maestría y doctorado en la UNAM. Al obtener su doctorado le fue otorgada la medalla Alfonso Caso. Después hizo un postdoctorado con Jens Eiser en la Universidad de Potsdam, Alemania. El doctor Pineda tiene la distinción del Prix de C y SNI 2. Además fue galardonado con la cátedra Marcos Moschinsky en el 2016. Actualmente es jefe del Departamento de Física Cuántica y Fotónica del Instituto de Física. La principal área de desarrollo académico del doctor Pineda es la información cuántica. Otros de sus intereses incluyen la óptica cuántica, sistemas de muchos cuerpos, de coherencia y ecos de Loschmidt, cadenas de espines, sistemas clásicos complejos y dinámica de rangos. El doctor Pineda ha publicado más de 40 artículos en revistas de alto impacto. En particular, sus resultados han aparecido en Physical Review Letters, Nature Communications, Scientific Reports en Physical Review A. Sus trabajos han sido citados 1000 veces. Su producción científica está enmarcada en parte en el grupo de información de óptica cuántica que creó en el 2011. Este grupo tiene un proyecto de investigación amplio que ha producido un número significativo de artículos y tesis, tanto de licenciatura como de posgrado. Entonces, sin más, te cedo la palabra, Carlos. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría también comentar que quizá algo que no sepan ustedes es que pues mi interés por la física justamente surgió de los sistemas complejos. Cuando yo estaba en el colegio tenía como unos 16 años y pues me gustaban mucho las matemáticas. Nos pusieron a hacer un proyecto de ciencias. Yo le pregunté a mi profe de matemáticas que si había algo interesante por ahí y me habló justamente del caos y de los fractales. Entonces, pues me metí a eso y me encantó y pensé que la forma apropiada como de ahondar en eso y de meterme más en serio, pues era justamente estudiando física. Y pues entonces me acerqué a la física desde un interés de investigar sistemas como reales, como de entender el mundo que me rodea. Poco a poco en la carrera me fui metiendo pues a caos clásico, luego información cuántica, RMT, haciendo cosas como un poco más, si quieren ustedes, como abstractas o más difíciles de tocar. Y después de que estuve acá, me acerqué nos acercamos con Jorge Flores, con Germinal Cocho, y comenzamos a trabajar pues en estas cosas en realidad pues les voy a contar un poquito de lenguajes, que seguramente han escuchado hablar algo de eso, y luego cosas, pues justamente dinámica de rangos, y pues me ha permitido acercarme de una manera más profesional a este que es quizá como está enmarcado en en uno de los temas que genuinamente me interesan en física. Y pues creo yo que está muy divertido esto de los sistemas complejos. Les pido pues una disculpa porque sé que todos ustedes pues saben más que yo, pero pues aquí les voy a contar algo que a mí me parece muy divertido. Entonces pues espero que se diviertan. Am, la charla va a estar guiada a discutir los resultados que presentamos en este paper, que es un Nature Communications. Creo yo que es un paper muy bonito, que habla de algo por ahí interesante. Tiene como coautores a Gerardo Íñiguez, que creo yo pues, que fue el que más impulsó este trabajo. Él hizo pues, una buena parte del trabajo. Y bueno, también estuvimos trabajando con Carlos Gershenson, que lo conocen, y con Barabasi, que como lo comentamos ahorita, es una persona pues bastante distinguida, pero yo creo que sería también razonable decir que ese trabajo fue hecho en un 90 o 95% aquí en México y no en el Instituto de Física, también en el IMSS, pero fue hecho aquí en casa. El título pues es The Random Nature of Rank Dynamics. Perdón que la charla está en inglés, ya estaba en inglés antes y preferí en vez de traducirla y cometer errores dejarla en inglés. Entonces, pues vamos a hablar un poco de rankings. Entonces, un ejemplo es discutir quién es el mejor jugador de fútbol del siglo pasado. Entonces, pues de acuerdo a una encuesta, el resultado es que Pelé es el mejor, luego Maradona y luego pues estos personajes. La verdad es que nosotros amamos los rankings.
hay rankings por todas partes, ¿sí? Siempre queremos saber quién es el científico más citado del mundo, el que más papers tiene del instituto, queremos saber quién está, la mejor economía, un montón de cosas. Los rankings aparecen en todas partes, en particular, por ejemplo, ahorita mencioné en ciencias, pues Barabás, lo que discutíamos ahorita, que escribió el libro de cómo ser exitoso. ¿Quién es el exitoso? El primero, ¿no? Ahí también importan los rankings. En deportes, en ciencias sociales también aparece. Quizá una de las primeras cosas que uno ve de rankings, pues es la distribución de rankings. Aparece la ley de Zipf, que pues es bastante famoso, que pues habla de la distribución de frecuencias con respecto a rango y aparece una ley de potencias. Pues esto se conoce desde hace mucho tiempo. Aquí en el instituto también se ha trabajado, bueno, en frecuencia de palabras se ha trabajado mucho, pero también se estudia el tamaño de los terremotos. Sé que aquí en el instituto, creo que aquí en el instituto, si no me equivoco, Cocho también estudiaba el tamaño de las manchas en algunas pinturas y también pues le daba algo de sitio. Y pues todo el mundo hace este tipo de cosas y la neta es que está coqueto, es divertido hacer esas cosas. Am, Sin embargo, pues a veces nos interesa saber cómo estos rankings van cambiando en el tiempo. La historia de este trabajo es que, como les comentaba antes, teníamos conocimiento de la base de datos que ofrece Google. Google ha escaneado una buena parte de todos los libros que se han escrito, los escanea y ahí uno puede ver el número de palabras que aparecen por año, por género, por idioma, todo eso. Entonces, pues esos son los datos que pueden ser interesantes de explorar y comenzamos a explorarlos y como teníamos esta resolución temporal por, digamos, del orden de 200 años, hay libros más viejos, pero luego la estadística no es tan buena. Entonces pensamos que podíamos jugar con eso, ver qué podíamos ver de la evolución de estos rankings en el tiempo. Entonces, pues este es un ejemplo de rango de universidades con el tiempo. Obviamente la manera de medir esto es absolutamente arbitraria. La gente intenta pues ponerle reglas, pero diferentes reglas dan diferentes resultados. Pero pues yo creo que en todos, seguramente me equivoque, pero lo que no me equivoco es que en la mayoría de rankings Harvard aparece de primero, de manera constante, y bueno, luego pues finalmente los sospechosos usuales. Aquí tenemos otro diagrama de espaguetis en el cual lo hicieron ya no me acuerdo en dónde lo hicieron, quizá en MIT, no me acuerdo en dónde, alguna universidad famosa, y lo que hacían era rankear la complejidad de las economías de los diferentes países. Y bueno, aquí de pronto podemos ver ciertas regularidades. Por ejemplo, aquí igual los primeros lugares aparecen más o menos más constantes. Era Japón primero, Japón. ¿Perdón? Japón es el primero. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Y bueno, ya está. Entonces, en general, vemos unas dinámicas complicadas, como que está difícil extraer información de acá. Pero yo no sé, yo veo eso y digo, no, pues ni idea cómo escribir esta cosa. Hay reglas arbitrarias, por eso digo aquí complicated ways of scoring, y hay cierto grado también de aleatoriedad. ¿Ok? Entonces, la pregunta que quisimos responder, obviamente esta pregunta evolucionó con el tiempo, pero la pregunta que quisimos responder es qué podemos decir acerca de la dinámica de los rankeos. Y el paper pues se llama justamente así, ¿no? Dynamics of Ranking, ¿vale? Y queremos entender algunas de sus características mediante algún modelo que sea sencillo. ¿Ok? Ese es el objetivo principal. Entonces, pues de pronto voy a hablar de un par de motivaciones al principio de la charla, pero me voy a dirigir con el tiempo, en unos 20 minutos o lo que sea, a este modelo simple. Muy bien. Entonces, para motivar un poco, para hablarles de algunas cosas que hemos hecho, que de hecho publicamos con Jorge, con Germi, con más gente también, pues estudiamos lenguajes aprovechando la base de datos que teníamos. Luego les voy a platicar del conjunto de datos que analizamos, que es un conjunto de datos relativamente grande y amplio, ya lo van a ver. Estudiamos casos no solo de lenguaje, sino de deportes, de economía, de científicos, de animales, de sociedad, del hasta el metro de México lo estamos analizando. Bueno, estamos analizando la dinámica de rango. Luego les voy a hablar del modelo y finalmente los resultados. Muy bien.
Entonces arranquemos diciendo algunas cosas de lenguajes, esto ya se los comenté. Yo no sé qué tan conocido sea la base de datos de Google. ¿Tú la conocías? ¿La has escuchado mencionar o no? No es tan conocida, entonces. La base de datos de Google. Sí, de palabras, No, pero ¿no? Pues proveen, no, proveen una base de datos con engrams. Los engrams son como conjuntos de palabras. Por ejemplo, un ungram es una palabra. Un twogram son dos palabras. Entonces, hay varios twograms acá. Por ejemplo, a database. Ese es un twogram. Un threegram podría ser Russian and Spanish. Todo lo que sea, digamos, tres palabras seguidas. Entonces, ellos proveen hasta 5 grams y a partir de 1500, imagínense, desde esa época, es bastante antigua y prácticamente hasta la fecha. Ahorita no sé qué tan actualizado está, pero pues cada vez le van metiendo más y más y más cosas. Es la base de datos que estamos usando. Si ustedes se meten a esta dirección, van a ver esto y hay un chingo de cosas que se pueden bajar, ¿ok? Y analizar. Está bastante divertido. Aquí, por ejemplo, tenemos los one-grams que comienzan con cero, porque una palabra también, digamos, un conjunto de caracteres puede comenzar con cero, las letras, etcétera, etcétera. Bueno, incluye 1 grams, 2 grams, 5 gramos y hay, más o menos lo conté, más o menos 10 a la 11, 10 a la 12 puntos que podemos estudiar. Es un número grande de datos. Incluye, cuando hice esta charla, quizá, aproximadamente un 4% de todos los libros escritos hasta 2008. Bastante. Y está disponible públicamente. Hay cosas simpáticas de las palabras. Uno puede preguntarse cuál es la palabra más usada. Estas son un poco aburridas. En inglés, la palabra más usada es the, luego sigue of. Estas palabras que se llaman function words y que lo que hacen es proveer estructura. Estas no cambian en el tiempo. Eso es de 1700, eso es de 2000 y la palabra más usada en inglés es the. Y tampoco cambian mucho a lo largo de idiomas. Todos son como esencialmente las mismas palabras que prueban función. Pero algo simpaticón es que si uno se restringe, por ejemplo, a los sustantivos o a las palabras de contenido, ahí aparecen cosas más culturales. Por ejemplo, en inglés, en 1700 la palabra más usada era got y en 2000 time, ¿ok? Y luego uno se pone a comparar, por ejemplo, con el español. En español las palabras más, los sustantivos más usados, fe, señor, cardenal, rey, Dios. Seguramente escanearon o había más libros dedicados a la religión, pero pues justamente eso nos está hablando de la cultura. Nosotros no analizamos más esto, más que ver esto como algo anecdótico, pudiera ser interesante, no sabría cómo hacer algo un poco más profundo, pero también creo que es algo divertido para compartir. Vale, entonces para tratar de cuantificar la dinámica de rango, nos inventamos, entre comillas, una medida, luego nos topamos con que ya alguien más la había usado y que había otras mejores, ciertamente, pero pues esta es la que estamos usando. Se llama Rank Diversity, ¿ok? Y la vamos a denotar con una letra que es la D. Entonces, el Rank Diversity es el número de diferentes elementos que ocurren en determinado rango sobre el tiempo. Es esencialmente eso. Ahorita les pongo un ejemplo para que esté un poco más claro. Entonces, por ejemplo, la palabra the, de hecho creo que ese va a ser el ejemplo más adelante, pero la palabra the es la más usada en inglés todo el tiempo. Entonces, en el rango 1, nada más tenemos un elemento que ocupó pues, ese rango, que es the. Entonces, pues es el mínimo. Es el D de 1, del rango 1, es 1 porque nada más aparece un elemento dividido en el número de años que estemos considerando o en el número de time slots que estemos considerando. Y no sé, la palabra número 10.000 que fue usada en inglés o en español seguramente fue zapato y el siguiente año va a ser hoja y lo que sea. Entonces ya ahí es muy diverso. Entonces pues ahí la diversidad sería más grande y pues en cada elemento del tiempo pues habría algo diferente. Entonces pues la diversidad en este caso sería uno. Entonces eso es algo que nos habla acerca de qué tan justamente diverso es un rango. Vale la pena que aclarar que nos hemos topado con otras medidas mejores, por ejemplo, la probabilidad de cambio creo que tiene más sentido, pero aquí en una parte pues les voy a hablar de la diversidad. Bueno, muy bien. Esto ya fue lo que les acabo de decir hace un rato.
¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? Lo que dependería de delta T, ¿no? Claro, No depende solo de de delta T. K. No solo de K, también pero el delta T es un poco como, cumple la función como de normalizar, para que nos dé algo entre 0 y 1. Ese es el objetivo del delta T. Bueno, esto ya lo dije, ¿verdad? Eso ya también lo dije. Few elements in a given rank implica low diversity. Y bueno, en este mismo rango, esta gráfica no, la tengo que quitar, porque la diversidad de rango para este rango de aquí sería el número de diferentes colores que aparecerían, pero pues no se alcanza a apreciar aquí, entonces creo que podemos pasar rápido. Fue hecho en Harvard. Este es el Atlas of Complexity de la Universidad de Harvard. Una cosa curiosísima es que si uno grafica la diversidad de los lenguajes da exactamente la misma curva. ¿Ok? Entonces, pues exactamente, digamos, módulo, según yo, módulo fluctuaciones como estadísticas. Entonces, esta es la diversidad para el inglés, alemán, ruso, italiano, francés y español. De pronto se corre un poquito para la izquierda o para la derecha y se ensancha, pero esto de aquí lo podemos fitear muy bien con la acumulativa de una gaussiana. ¿Listo? Entonces, este fue como de las primeras cosas que vimos y dijimos, de pronto hay algo de una universalidad. Y efectivamente, cuando nos pusimos a ver estas curvas en muchos otros sistemas de ranqueo, veíamos que aparecía algo muy parecido. Entonces, eso fue lo que nos llevó como a buscar algún modelo que fuera sencillo y que explicara alguna de las cosas. Bueno, entonces, pues yo no sé, cuando vi estas gráficas, a mí me sorprendieron. Esta es la diversidad para todos los lenguajes que estudiamos. Google Ngram provee todos estos lenguajes. Aparte también tiene chino, tiene árabe, tiene ruso, pero nosotros no sabemos ni chino, ni árabe, ni ruso. Bueno, Carlos sabe un poquito de ruso, pero pues cuando uno trabaja con datos como que es importante saber con lo que está trabajando, entonces por eso no los incluimos. Ya. Entonces, pues en esta época quisimos hacer un primer modelito, hicimos un modelo también muy simple que les voy a compartir, que es una cosa que llamamos Scale Free Whopper. Entonces, este es un modelo en el que vamos a pegar saltos, es como una especie de caminata aleatoria, pero el tamaño del paso va a ser proporcional al rango actual, ¿vale? Esto de aquí es como la posición en el siguiente tiempo, entonces va a ser la posición en el tiempo inicial y le vamos a sumar un número gaussiano centrado en cero con una varianza proporcional a la posición actual. ¿Ok? Entonces un paso del tiempo aquí se vería como de acá a acá. Ustedes ven que estos primeros elementos poco se mueven y estos últimos elementos se mueven bastante. Y luego lo que hacemos es que la vamos a peinar. Eso es un término que usamos en matrices aleatorias, comp, the spectrum, que es como pues hacer que todos estos estén separados por uno. Entonces, este es un paso del modelo. Unfolding, lo llamamos. Y bueno, los rangos más cercanos a uno tienen una movilidad mucho más pequeña, los rangos grandes tienen una movilidad mucho más grande, excepto por la cuantización del espacio, o sea, para partir de aquí a aquí. Esto es un modelo que es invariante de escala. Nosotros observamos que la dinámica, quizá aquí me estoy metiendo problemas, pero la dinámica parecía ser invariante de escala bajo ciertas medidas que uno miraba. Por ejemplo, ahorita lo van a ver. Entre el rango, digamos, 1000 y 10.000 se parecía mucho la dinámica visualmente a entre el rango 100 y 1000. ¿Sí? Entonces se veía como una invariancia. Y pues este modelo por construcción la captura. Algún colega me llamó la atención que esto se conoce como Geometric Brownian Motion, excepto aquí por este espacio del unfolding, entonces pues también incluyo ese nombre acá para la gente que esté familiarizado con este concepto. Justamente aquí vemos cómo son las dinámicas, por ejemplo, a nivel de los miles. Esto es para el modelo. Esto es como a nivel de los miles, esto es al nivel de los cientos y esto es al nivel de las decenas. Y vemos que las curvas como que se parecen algo, ¿no? Y si vemos en inglés, ¿ok? Pues entonces vemos como un comportamiento similar. Estas son las palabras que estaban en rangos, 3 ejemplos de palabras que estaban en el rango de los miles.
Net, Dream, Crust, posiblemente piense, por ejemplo, esos son fenómenos culturales. Net, pues más o menos como por estas épocas se comenzó a usar mucho más, entonces disminuye su rango. Y bueno, uno puede buscar, por ejemplo, ejemplos Internet y obviamente pues hay un momento en donde suceden cosas súbitas, pero pues nosotros no queremos explicar punto a punto cada uno de los elementos, sino dar una visión más global. Entonces vemos que los dos modelos pues más bien que el modelo se parece bastante a los datos. Y pues esta de aquí es una curva de la diversidad de una realización de nuestro lenguaje sintético comparado con las curvas de los lenguajes, pues de los lenguajes reales. Vemos que le pega bastante bien. La línea punteada, la línea a rayas, pues es justamente la acumulativa de una gaussiana. ¿Por qué escogimos eso? Pues porque es como la función más sencilla que tenía esta forma. Esto parece sería integral de una función solo con un pico y pues justamente pues le pega bastante bien. ¿Qué significa sintético? ¿Esperanto? No, sintético es el modelo. El modelo. El modelo, y esa es la curva verde de acá. Y la comparo con los otros lenguajes, que son las curvas de los otros colores, y la línea a rayas, pues es la integral de una gaussiana. Ok, muy bien. Para mí no es obvio que justamente que el modelo fuera a dictar esta diversidad, y de nuevo nos confirma de nuevo que debe haber quizá algo de universalidad. Bien. Entonces, pues, esto tomó varios años. Lo que quisimos fue examinar qué pasaba en otros contextos. Pero el libro sintético, ¿cuál es el modelo El modelo es este de acá. sintético? ¿Esa fórmula? ¿Cuál es? Este de ¿Qué aquí. dice? ¿Y quién es G? G es una gaussiana. G es una gaussiana centrada en cero y con una sigma, que es este numerito. Y lo curioso de este número es que es justamente proporcional al rango actual. Entonces, si yo tengo un rango bajito, me muevo poquito. Si yo tengo un rango alto, entonces me muevo mucho para algún lado, de manera aleatoria. Un modelo muy sencillo. Ok. Les voy a platicar de los datos. Yo creo que los datos son interesantes. He aprendido que en sistemas complejos, la gente que trabaja esto, pues los datos no solo son interesantes, sino que son fundamentales. Entonces, por ejemplo, de fenómenos sociales, un ejemplo es pues, estudiar a los científicos. Entonces utilizamos datos de citas, posiblemente vengan justamente del grupo de Barabasi o no me acuerdo de quién. Estos fueron recolectados así pidiéndole a cuates, bueno, algunos fueron pidiéndole a cuates, otros bajándolos de la red, otros poniendo a estudiantes a hacer un servicio social para que bajaran cosas y los analizaran, etcétera, etcétera. De lenguajes, por ejemplo, inglés, español, utilizamos el Google Ngram. En economía utilizamos el ranking de Fortune 500, que también pues, es histórico y tiene algunos datos. De infraestructura consideramos las estaciones de metro tanto de Londres como de México y rankeando las diferentes estaciones dependiendo de qué tanto se usaban. ¿Y por qué Londres y México? Pues como ustedes bien saben, porque son los datos que teníamos. Bueno, no por ningún otro dato. Este es simpático, de naturaleza. Uno de los datos que usamos fueron de hienas, de las interacciones sociales de hienas. Entonces uno puede observarlas y ver cuál es la más popular, porque interacciona mucho con gente, la menos popular. Y eso obviamente va cambiando con el tiempo, también tenemos acceso a eso. De deportes tenemos un montón de datos. Por ejemplo, tenemos datos de rankings de ajedrez. Y bueno, esos están buenos porque hay muchos datos. Bueno, y son fáciles de conseguir. A veces hay que pagar por ellos y a veces no. Pero el punto de esto es darles ejemplos de la diversidad de datos que estamos considerando. Tenemos 30, pues en este paper consideramos 30 conjuntos de datos diferentes y que venían como de diferentes ámbitos. Esto pues son cosas sociales, digamos, universidades, citas, los correos de Enron, GitHub, lenguajes,
Esto era comentarios a páginas de The Guardian. Pues de deportes hay varios. Hay, por ejemplo, están rankeados los futbolistas por cuántos goles meten, o los equipos nacionales, los clubes, Fortune 500. eh, También tenemos número o datos de las diferentes regiones en Japón ordenadas por el número de terremotos, ciudades en Rusia, en el Reino Unido, el tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es. Aquí tenemos un ejemplo del ranking como función del tiempo de una palabra que es Churchill. Entonces, pues aquí vemos que está rankeado abajo y de un momento a otro ¡puc! Sube aquí, pues justamente en fechas que conocemos, aumenta el ranking y se sigue moviendo. Aquí tenemos también ejemplos de universidades. Entonces, bueno, una cosa es que aquí algo que vale la pena observar es que cuando el rango pues es bastante bajo, hay como fluctuaciones más altas, y cuando el ranking es un poquito más alto, pues hay fluctuaciones menores. Lo mismo en las universidades. Esta yo creo que no se las voy a comentar, esto no viene mucho al caso. Eh, no, sí, a ver. Esta, por ejemplo, esta es la evolución de la probabilidad de la densidad de probabilidad en el tiempo. Entonces, si uno comienza con digamos, con un estado que esté centrado en este ranking, ¿qué le sucede con el tiempo? Pues entonces que se va a comenzar como a ensanchar esta distribución de probabilidad. Y lo curioso es que los rangos bajos y los rangos muy altos para este conjunto de datos, National Football Teams, o sea, México, Alemania, lo que sea, se ensanchan más por aquí, por el centro. O sea que, de nuevo, algo parecido acá. Los equipos muy buenos, pues no varían tanto. Los equipos medios varían mucho, quizá México, y los equipos malos, 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 o sea, Australia, por ejemplo, pues siempre va a estar por allá abajo, ¿no? Listo, ok. Y ahora les voy a platicar de lo que a mí más me gustó de este trabajo. Bueno, me gustó mucho trabajar con datos reales, pero luego hicimos este modelito, lo resolvimos, lo planteamos, y por mi formación a mí me encantan las cosas que son muy simples. Y van a ver, el modelo es bastante simple y logro explicar algunas cosas. Les voy a hablar del modelo. Ok. Entonces, nuestro objetivo fue encontrar el modelo más simple que capturara algunos comportamientos de la diversidad y en general de la dinámica de rangos. Bueno, no quiero hacer un modelo para que me prediga exactamente cuándo Messi va a dejar de ser el mejor futbolista del mundo. No me interesa eso. Me interesa algo que me permita aprender un poco de rangos. Entonces, el modelo tiene dos componentes. La primera componente es un desplazamiento de sus elementos. Entonces aquí nos podemos imaginar que tenemos los diferentes elementos rankeados, no sé, las economías. Entonces Japón, Alemania, Estados Unidos, ¿verdad? México, por acá, lo que sea. Y en un paso del tiempo lo que va a suceder es que vamos a agarrar un elemento de estos y lo vamos a poner en otra posición. Entonces este es un paso del tiempo. Se pueden dar cuenta que esta bolita de acá se pasa acá, y todas las que estaban acá se desplazan a la izquierda, mientras que estas 1, 2, 3, 4, 5 permanecen invariables. Bueno, esto permite algo. Este tipo de dinámica nos permite dos cosas, que son una, estas fluctuaciones pequeñas de los diferentes elementos, y otro, algo que vimos que era recurrente en todos los rankings, son saltos largos. De pronto, de nuevo, Messi se lesiona y ¡pum!, cae, ¿no? Deja de jugar un año y cae. O sucede algo súbito, una guerra, y hay cambios. Y pareciera ser que estos elementos son importantes, estos sucesos son importantes en la dinámica de rangos. Pienso yo también que es socialmente interesante. O sea, los ranqueos nos gustan cuando no son ni tan caóticos ni tan predecibles. Bueno, si por ejemplo siempre, siempre, siempre sabemos quién va a ser el mejor, siempre, eso va a estar aburrido. El segundo también, muy aburrido. Pero tampoco quisiéramos algo que sea totalmente caótico. Yo creo que a nadie le interesa rankear algo que en el siguiente paso del tiempo va a ser totalmente diferente. Entonces, justamente esto provee ese balance, provee las fluctuaciones y provee estos cambios largos. ¿Ok? Aparte de esto, creo yo, desde mi punto de vista, esto es como una parte como muy fundamental del modelo, pero para poder
empatar con los datos para poder reflejar otras cosas que nos parecían importantes, también teníamos que tener la capacidad de sacar elementos de nuestro ranqueo. ¿Ok? De pronto decir que a veces un elemento deja de existir. Entonces, pues también incluimos la posibilidad de reemplazar uno de los elementos. ¿Ok? Ese es todo el modelo. No hay más. Aquí tenemos un ejemplo de la dinámica. Este es lo que llamamos el random displacement. Entonces, por ejemplo, el elemento B se pasó para este punto y el C y el D entonces suben. Luego este elemento D sube. Estos bajan. Este es un reemplazo. Aquí tenemos A, B, C, D, E, F. Y luego reemplazamos el G. En otro paso del tiempo reemplazamos el C. Todo eso se hace con quizás debo decirlo, con una probabilidad uniforme. Obviamente uno puede afinar el modelo mostrando o incluyendo otras distribuciones de probabilidad para elegir uno de esos elementos a ser reemplazado. Sin embargo, pues de nuevo, en el espíritu de mantener las cosas lo más simple posible, pues entonces decidimos por ahora dejarlo uniforme. Aquí hay un poco de datos que son necesarios para pegar las cosas con los datos o algunos parámetros del modelo. Uno es el número total de elementos. Eso lo podemos sacar de los datos. Si vamos a comparar, por ejemplo, con el metro, pues simplemente el número de estaciones del metro lo sabemos. ¿Ok? Otro es el conjunto de elementos observables. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de los jugadores de ajedrez, yo no sé, seguramente aquí había jugadores de ajedrez, pero que no están en la página de la ELO. Bueno, porque simplemente si son después del 10.000, seguramente no los meten en el ranking. O en Fortune 500, pues nada más son 500 las empresas que tenemos en el ranking. Y ese es un dato importante también, el N0, el número de elementos observables. La probabilidad de hacer un desplazamiento, o sea, la probabilidad de que esta dinámica ocurra en determinado paso del tiempo, es otro de los parámetros que llamamos tau. Y otro de los parámetros que consideramos en el modelo es este que es nu, que es la probabilidad de hacer un reemplazo. ¿Ok? Hacer un fit de esas cosas con los datos no es fácil, nos tomó mucho tiempo, que son datos relativamente delicados, tocó hacer un poquito de trabajo. Entonces, finalmente, pues sí, los números que tenemos que encontrar son estos de acá. Les voy a mostrar un ejemplo de la dinámica, si me ayudan por allá, si le puedo explicar aquí en este videito, para que tengan una sensación de qué sucede. Sí, claro. Pues no, Porque no se los está voy a en mostrar. papel, ¿no? Sí, es que me tocó cambiar de computadora a última hora. A ver si se los puedo mostrar desde acá, muy rápidamente. Voy a dedicar por ahí unos 30 segundos a esto. Ah, no, a ver si- Es divertido y aparte de hacer ese videito me costó algo de trabajo, entonces los quiero compartir. Vale la pena. Yo creo que no va a ser tan fácil, porque aquí lo tengo, pero creo que no se ve. No, es que no. Pasando la cosa. Yo sí veo. ¿Tú sí ves? Así Sí, como más o que da menos. altura, así. Entonces aquí, digamos, estamos escogiendo un elemento y lo estamos moviendo, ¿no? Al azar. Entonces pueden ver que las partículas del medio se mueven bastante y aquí estamos siguiendo un ranking en particular. Este rojito es un ranking en particular. Entonces vamos a ponerlo desde el principio otra vez y les voy comentando. Sí, que se resume en la canción de Cricri. Antes sonaba mucho. Fíjense, aquí vamos a seleccionar justamente este para mover, entonces va a pegar un saltote. Y aparte, pega un saltote al puro principio, queda de cuadro. ¿Ok? Entonces ahí permanece muy constante porque los movimientos casi no le afectan. Y luego por puro azar escogemos otra vez este cuarto elemento y lo mandamos aquí al bokeh. Ahí ya van a ver. Ya no, quién sabe qué hizo el zoom ahí, pero pues ese es fundamentalmente el video que les quiero mostrar. Esa es la dinámica del modelo, la dinámica de la primera parte del modelo.
Entonces, aquí hay una cosa que técnicamente son vuelos de Levy, porque son desplazamientos, pues, digamos, con constantes, en la que se puede uno desplazar a cualquier punto de acá. La probabilidad es proporcional a 1 entre n. Y algo que es curioso y que ya yo siento que ustedes pueden apreciar ahorita, es que uno se puede mover a la derecha si uno escoge un elemento de la izquierda y lo pone a la derecha, o viceversa. Y la probabilidad de que eso ocurra, de que haya un movimiento, digamos, de estos de desplazamiento 1, es esencialmente x por 1 menos x, si x es el rango normalizado. ¿Vale? Entonces es curioso porque si se dan cuenta, es como un caminante aleatorio, pero con un coeficiente de difusión cuadrático. Bueno, entonces pues, bueno, ahí está. Random walker with slower diffusion near the borders es justamente lo que les acabo de comentar. Entonces, pues esta es la dinámica de una partícula. Aquí casi no se mueve y aquí se mueve mucho más. Hay saltos grandes, la posibilidad también de desaparecer cuando consideramos el modelo completo. Aquí, por ejemplo, pues, es una corrida. Y aquí vemos todas estas cosas. Vemos las fluctuaciones grandes cuando el rango es intermedio, fluctuaciones pequeñas cuando el rango es o muy bajo o muy alto. Hay saltos y también está la posibilidad de desaparecer. Aquí simplemente desapareció este elemento. Este de aquí, y ese es, ese es como el motivo por el cual les quise hablar de las distribuciones de probabilidad. Este de aquí es justamente ese mismo modelo cuando tenemos una condición inicial en el centro. Entonces, cuando tenemos una condición inicial aquí, justamente en el centro del rango, a medida que va pasando el tiempo, esto se va ensanchando y se va ensanchando de manera relativamente rápida. Aparte, si ustedes se dan cuenta, tiene aquí como una subidita. ¿Sí? Esto no está en cero, sino que está subido. Y es justamente eso refleja la probabilidad los desplazamientos que hay debido a la probabilidad de que escojamos justamente este elemento y lo mandemos a cualquier otro sitio. Si la condición inicial es un rango que está mucho más cercano a alguno de los bordes, entonces la difusión es mucho más lenta. ¿Ok? Entonces uno puede resolver este problema y descomponerlo en varias partes. Es la solución para la distribución de probabilidad. Esencialmente tiene tres componentes, las tres ya las he mencionado. Tiene un término que es E a la menos nu por T, que, donde lo comento, que es la probabilidad de simplemente desaparecer. Bueno, esto asociado con que dejamos este elemento y lo quitemos de ranking. Y está esta contribución L de T, que es lo que hemos llamado Levy flights, ¿ok? Y es una distribución homogénea en todo el espacio de rangos. Y está esta parte que, digamos que corresponde a esta difusión, y esta de justamente es solución de la ecuación de Wright-Fisher, que luego descubrí que era, pues, descubrí que la ecuación que corresponde a esta es la ecuación de Wright-Fisher que se usa en genética y seguramente en otros lados. ¿La han escuchado mencionar? ¿No? Es esta ecuación de aquí. Es una ecuación de difusión con un coeficiente o con un coeficiente cuadrático más o menos de difusión, no exactamente, porque esto de aquí no está dentro de la derivada. Y pues esto evidentemente pues no conserva las probabilidades, pero bueno, eso fundamentalmente. Entonces pues está bonito porque es un modelo que contiene los elementos fundamentales o algunos elementos fundamentales de la dinámica de rangos en datos reales y aparte que podemos solucionar. ¿Ok? Les voy a mostrar algunos resultados que tenemos. Como les digo, tenemos que hacer un fit. Hay otros datos que podemos alimentar al modelo directamente de los datos, del conjunto de datos, como el número de elementos observado. También utilizamos el average number of new elements per time step, que lo llamamos el openness. Y pues como les digo, el fit es delicado. Pero finalmente con esto podemos calcular todo lo del modelo, la n, el número total de elementos, el número observable, la probabilidad de tener un elemento nuevo y la probabilidad de hacer este desplazamiento. Y bueno, pues estos son resultados bonitos. Por ejemplo, cuando hicimos esto para las universidades, pues vemos que más o menos las distribuciones de probabilidad del modelo que están aquí en Dash
coinciden con las distribuciones de probabilidad de los datos observados para universidades, para equipos de fútbol. De nuevo vemos más que hay mucha más movilidad en el interior que en los extremos, y esto se refleja en el hecho de que estas distribuciones son mucho más picudas que estas de acá. Y obviamente también tenemos resultados malos, que no los muestro acá, pero son más los buenos que los malos. Tenemos el rank openness, que habla del número de elementos observados dividido entre el número de elementos totales. Esto honestamente ahorita no me acuerdo por qué nos interesó, pero vemos que también le pega bastante bien. Aquí están los datos de todos los modelos, junto con lo obtenido, perdón, todos los datos, todos los diferentes datos, junto con el modelo asociado a este conjunto de datos. Y vemos que más o menos le pega bastante bien. Esto también sirve, esto quizás es un dato, por ahí en las conferencias siempre le preguntan a uno, bueno, muy bonito el modelo, pero ¿qué pueden predecir? De nuevo, a mí no me interesa cómo predecir cosas cuantitativas, sino más bien cómo entender. Sin embargo, con esto pudiéramos más o menos entender, por ejemplo, cuántos rankings nuevos aparecen el siguiente año. Entonces, por ejemplo, entre las 1000 palabras en español, las 1000 palabras más usadas, ¿cuáles de esas van a ser nuevas? Nosotros pudiéramos dar un aproximado con este modelo de acá. Sin embargo, pues no es el foco del modelo. Esa es la probabilidad de cambio, que de nuevo también creo yo que le pega de una manera bastante bien. Esto sería el equivalente a la diversidad de la cual les hablé al principio de la charla. Creemos que la probabilidad de cambio es como más razonable, es una medida más razonable, pero bueno, nos dimos cuenta después. Y de nuevo, pues observamos esto de que pues hay muchísimo menos cambio en los bordes. En general, cuando los sistemas son cerrados, tenemos poca probabilidad de cambio para los rangos muy bajos y muy altos. Y ya. Más datos que realmente yo creo que no vale la pena discutir. Eso sí está más padre. Fíjense que el modelo, yo les comenté que había como tres cosas, tres tipos dinámicas diferentes. Una, que era reemplazar un elemento, sacar un elemento de ranking. Bueno, entonces, no sé, la Unión Soviética desapareció, sale del ranking y entra otros. En el caso de la Unión Soviética, pues entraron varios y no sería, no correspondería uno a uno con el modelo, pero creo que me entienden la idea. Otra dinámica, que es esta dinámica de difusión, que es mucho más fuerte en el interior del rango y es como un caminante aleatorio con el coeficiente de difusión cuadrático. Y otro que son los vuelos de Levy. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es asignar a cada una de estas dinámicas diferentes probabilidades. En un paso del tiempo puede que ocurra o una caminata de Levy o difusión o pues esta desaparición. Entonces, bueno, ¿qué es esto de acá? Entonces, la probabilidad de hacer un reemplazo, pues simplemente es esto de acá, es 1 menos a la menos nu. La probabilidad de hacer digamos, un vuelo de Levy, pues es complementaria a esta. Y la probabilidad, pues, digamos, de un elemento de un paso en el que domine la difusión, pues es el complemento de esto. Estas probabilidades suman 1. Y podemos estudiar los diferentes datos en los diferentes datos cuál es la dinámica predominante. Entonces, de acuerdo a los valores de nu o de tau, y podemos clasificar los diferentes modelos y decir, bueno, en este predomina más la difusión, o en este predomina más los vuelos de Levy, o en este predomina más los reemplazos. En todos los datos que estudiamos no hay ninguno en el que predominen los reemplazos, pero sí hay algunos en los que predomina la difusión, por ejemplo, en los científicos. Entonces, pudiéramos decir de pronto que no hay mucha cosa excepto unos caminantes aleatorios para rankearnos. En las palabras también parece ser el caso. Y finalmente bueno, digamos, estos grandes saltos y el mecanismo que predomina en la dinámica son los grandes saltos, pues pudiéramos pensar en este conjunto de datos que son los repositorios de GitHub. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la NU, que es la probabilidad, es una probabilidad rescaleada, no importa mucho.
de hacer los reemplazos y esta es una probabilidad de hacer esta dinámica de poner un elemento y cambiarlo a otro sitio. Uy, pero eso también depende, no depende del tiempo. O sea, tiene tiempos a lo mejor muy largos. Sí, Se nosotros acaba de estamos... mirar y Ah, especies, ¿no? a ver, una de las dificultades que hemos tenido para analizar estas cosas es que nosotros suponemos que los sistemas son estacionarios. Y obviamente, pues cuando uno tiene datos reales, ese no es el caso. El modelo asume estacionalidad y estamos asumiendo que los datos son estacionarios. Algunas veces que hemos hecho otros modelos, eso ha brindado problemas significativos que no hemos podido resolver. Asumiendo que es estacionario, tenemos esto. Seguramente si analizamos con cuidado algún conjunto de datos y que haya un cambio estructural o algo así, seguramente podamos ver eso, pero en ese trabajo no lo hemos hecho. Y ya, ¿ok? El paper en el que del que hablé mucho más, pero pues tenemos por ahí otras cosas. Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Oye, Muchas a gracias. nivel matemático, pero sí, Perfecto, así llegan las preguntas. a nivel matemático está muy bien, pero fíjate, no hay una especie como de lo que la parte no lineal, no está simulando que los fuertes son más fuertes a la vez. O sea, un animalito es fuerte, como cuando se alimentan los animalitos, las gallinas. Hay un orden para alimentarse, ¿no? Los fuertes, luego los débiles, los más débiles. Y entonces el mecanismo permite que el fuerte siga siendo fuerte, ¿no? Hay una especie como de alimentación o retroalimentación preferencial, ¿no? En el caso de Claro. los fuertes, ¿no? Aquí hay como un balance de dos cosas, porque obviamente pues no tenemos ningún elemento preferencial. Cuando les mostré las bolitas, todos tienen exactamente las mismas probabilidades, pero digamos el mecanismo por el cual el fuerte sigue siendo más fuerte es simplemente porque está muy al borde, entonces la mayoría de cambios que ocurren son como en el interior. Entonces eso ya está como metido. Uno también podría considerar decir, bueno, digamos que los primeros son tan fuertes que es poco probable que los quitemos. Entonces poner una probabilidad de reemplazo muy bajita acá y una un poco más alto allá. Pero por la formación que tengo, me gusta más ponerlo así totalmente plano y ver qué pasa. Y pues da chido, según yo. Tengo dos preguntas. Hace años estuve trabajando con Terminal Cocho, justamente esa de beta modificado, y que justamente no es una gaussiana para los rangos más extremos, ¿no? Para ningún lenguaje, ni mucho menos para los entrados. No sé si este modelo reproduce este tipo de cosas. O sea que la Ajá. dinámica es diferente. Sí, sí, sí. Inclusive la economía también, Ujú. la ley de Pareto. Bueno, aquí hay dos cosas. Una que es digamos, la distribución de los rangos, que es donde aparece la beta, donde aparece zip y todo esto. Y esto es absolutamente agnóstico de esta distribución de rangos. ¿Ok? O sea, es porque lo que estamos haciendo es no la frecuencia, sino los rangos. Entonces, eso sería equivalente a algo totalmente plano. Y el otro comentario que quiero hacer es que, claro, nosotros nos dimos cuenta de estas cosas, Fermi lo mencionó bastante, pero pero yo diría que son detalles pequeños en este contexto. Y la otra pregunta es, tú como que muestras el modelo y tienes los datos, pero con los datos podrías hacer un chorro de métricas por los datos para verificar la hipótesis de tu modelo, pero eso no me quedó muy claro. Sí, Es decir, esto, que lo, ajá, ¿eh? sí, esto, O sea, como que ajustan los esos tau y no sé qué, pero ya con tu modelo, pero tú podrías agarrarte o sea, finalmente, como dices tú tienes en los datos toda la dinámica de las bolitas ajá, y podrías como ponerle las etiquetas igual que hizo cada bolita. claro, Los que claro. estaban, bueno, digo yo, no sé, pienso así. Pues nosotros quisimos validar el modelo, y pues, digamos, de eso se trata estas cosas. Finalmente, si uno publica en Nature Communications, pues los referees le piden uno eso. Yo diría que en general, pues esto es exactamente lo que estás diciendo. Rank openness es algo que no estamos haciendo un fit, sino que es una consecuencia del modelo. Entonces estamos comparando lo que predice el modelo con los datos observados. ¿Vale? Entonces, pues aquí hay unos que dan más o menos bien. Pues yo no sé si a gusto, por ejemplo, de la gente, si esto esté bien o mal. Está más o menos bien, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental de esto
no es tanto pegarle a los datos de manera muy precisa, sino ver que efectivamente digamos, que en estos datos pues se observa el mismo comportamiento general. ¿Ok? Cuando nosotros hemos querido, una de las propuestas para continuar esta investigación es hacer eso para modelos precisos, no para 30 diferentes datos, sino de pronto agarrar, por ejemplo, algo que se comporte bien, como los idiomas, que tenemos un montón de datos, y ahí decir, bueno, a ver, vamos a tener cuidado, vamos a refinar el modelo, vamos a hacer estos ajustes y vamos a cuidar mucho a ver qué tanto poder predictivo tiene. Pero eso no lo hemos hecho todavía. Para mí. Sí, en parte a lo que mencionaba el doctor, con la estabilidad de sus datos en rankings de los más bajitos, esto sugeriría que al menos la dinámica debería ser markoviana o debería ser dependiente del tiempo, ¿no? Me imagino que puede modelarse la movilidad de de los elementos como una retícula de Markov, por ejemplo, y entonces eso explicaría muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esa estabilidad en rankings. Pero además, me parece un poco sorprendente que el modelo propuesto por ustedes haya salido exponencial. Es una combinación de distribuciones exponenciales que no preservan memoria, ¿no? O sea, uno esperaría en base a todo lo visto y que su primer modelo de ajuste fue un tipo gaussiano, pues uno esperaría que fuera un sistema memorioso, ¿no? Y que les haya salido un sistema que no preserva memoria. No sé si ¿tiene algún comentario respecto a eso o Ujú. tiene sentido? Sí, a ver, digamos, las exponenciales que salieron, digamos, no tienen mucho que ver con la marcovianidad. Sin embargo, pues justamente resolver este modelo, ese es un modelo no marcoviano, ¿ok? Porque depende digamos, si uno lo ve como un modelo de una sola partícula, porque depende del estado anterior, ¿ok? ¿Dónde están las otras partículas importa? ¿Ok? Y eso hace que sea un poco difícil resolver. Pero, pero no, las exponenciales, la verdad es que para hacer la corta salen de otro lado totalmente diferente y están bien hechos. No hay, digamos, mucha sorpresa al respecto. Si quieres, luego te puedo explicar con calma. ¿Alguna otra duda o comentario? Para mí. Yo nada más tengo una pregunta en la parte de la aplicación del modelo cuando haces el reemplazo. ¿Cuál es el costo de reemplazar? El costo, ¿Cuál es tu penalización por reemplazar? ajá. Como cerca o lejos, ¿tienes algún parámetro ahí para No. o algo que Digamos, te es igual para penalice? cualquiera de Es todos. igual. Es Ok. igual para cualquiera de todos. De nuevo, uno podría decir que los que están más abajo serían más probables que los reemplacen, pero no es necesario. Digamos que si yo hiciera ese refinamiento en el modelo, yo no esperaría que estas curvas mejoraran muchísimo, muchísimo. Yo creo que para ajustar esto tendría uno que tunear el modelo para estos datos de acá. Y luego para explicar estos de acá, uno tendría que de pronto hacer otro afinamiento del modelo. Lo bonito de esto es que con un modelo tenemos todos estos... Pues no depende del rango en donde esté el que quieras reemplazar. en la vida real sí, Bueno, en el modelo no. En la vida real eso lo pudimos observar claramente, o sea, sí cambian las cosas, pero, pero no mucho. Y pues quisimos entonces proveer algo sencillo. De nuevo en el espíritu del slide del carrito, ¿no? Es un carrito de pilas que lo fundamental es que tiene 4 ruedas y se mueve. Está muy bonito, ¿no? Entonces tiene este mecanismo, ¿no? Pero la difusión es un tema. El vuelo de Levy es muy largo, ¿no? La difusión es muy chiquita. Ajá. Son difusiones Hay como, cortas. hay como esas dos cosas que también se observan en los datos. O sea, les mostré Churchill, no sé si se acuerdan, y tenía eso. Eso no es una excepción. Muchos sistemas en estos de ranqueo tienen de pronto un salto y uno dice, la Segunda Guerra Mundial, una lesión, desapareció tal país o lo que sea. Pero está lleno como de esos cuando uno estudia sistemas ranqueados. Voy a mandar un artículo que tenemos de datos científicos que se hizo
Y justamente es interesante porque usamos un modelo de ranqueo, pero si tú ves las citas antes de que existieran los jets y después, cambió dramáticamente, justamente por los vuelos de salto a la incrementaron y tenemos un modelo que sí. Pero bueno, Muchas gracias. pero es interesante cómo cambió con la era de jets la conectividad de la ciencia. Otro ejemplo más. Así que, bueno, Y pero siempre sale universal, ahorita, ¿no? Sale siempre, Sí, ¿no? Cada modelo tiene sus parámetros y funciona. Ajá. De hecho, el artículo originalmente cuando lo mandamos se llamaba Universality of Rank Dynamics y nos hicieron quitar el Universality y creo que quedó con más punch sin eso. Simplemente Ranking of Dynamics. Pero ahora con internet, la gente escribe mal, ¿no? Ahora hay otro nuevo vocabulario. Ujú. O sea, Por allá. Sí, algo que llama mucho la atención es esto, por ejemplo, en el caso de las hienas, ¿no? Ujú. Que son más totalmente independientes del ser humano, tienen una dinámica totalmente diferente. Y, sin embargo, más se aproximan en esa descripción que tienes con este modelo, ¿no? Y por otro lado, algo, por ejemplo, como pueden ser las citas, que son una labor, pues, hasta cierto punto caprichosa, de que se le ocurrió, pues vamos a medir buscando quizás algún aspecto objetivo de ver el desempeño científico de la gente. Entonces, y esto ha proliferado de una manera decisiva, porque hace 30, 40 años nadie hablaba de eso. Entonces, el modelo puede distinguir este tipo de cuestiones cuando son, digamos, provocadas por el hombre, por algún tipo de cuestiones que realmente no tienen un fundamento en la naturaleza, quizás. Y el caso de las hienas, por ejemplo, que son animales, tienen otra, El modelo no distingue. no distingue ahí. No distingue. Yo creo que más que los datos o el objeto de estudio es la decisión de lo que nosotros decidimos rankear, la que lleva a esto. Ese es un punto de vista como muy personal. Porque si intentamos rankear algo absolutamente caótico, no nos interesa. Si nos interesa rankear algo absolutamente regular, tampoco está chido. Queremos algo como con sorpresas, con algo de difusión, y yo creo que por eso es por lo que observamos una universalidad en estos sistemas rankeados. Obviamente eso es algo que es difícil de tangencializar, pero esa es mi opinión personal. Sí, por allá. Sí. Mencionaste que hubo datos que no funcionaron y no los pusiste. No datos, no. Pero no, aquí, gracias por la pregunta, José Alfredo. Todos los datos que analizamos, todos están acá. No quitamos ni uno. Ahí fuimos muy honestos. Pero eso fue en el contexto de, por ejemplo, las distribuciones de probabilidad. Las que mostré se veían especialmente bonitas y las elegí para eso. Los datos de Iena son horribles porque hay poquitos, pero no por otra cosa. Entonces, más bien, gracias por la pregunta. Sí. Yo quisiera saber si con este estudio como que uno puede tener una idea clara para discernir entre rankings a lo mejor como más aleatorios y rankings como más estables. Por ejemplo, se me ocurre algo estable, el caso de las estaciones de metro más usadas, ¿no? O no sé, los aeropuertos con más conexiones son más estables porque hay como que cosas preferenciales ahí metidas. Pero también pueden haber rankings que sean un poco más aleatorios, como por ejemplo las preferencias comerciales, ¿no? No sé, los productos más populares o los géneros más populares, como van cambiando los géneros musicales, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, si este modelo nos puede ayudar a discernir un poco entre ese tipo de Yo rankings. creo que sí. A ver, la respuesta la diría en dos partes. Una es que tú tienes una probabilidad de hacer un cambio en determinado, digamos, stance. Entonces, si esa probabilidad es chica o grande, eso inmediatamente te hablaría de cierta estabilidad, ¿vale? Pero aquí pues estamos trabajando también con diferentes escalas de tiempo. Entonces, pues tampoco es como justo. Entonces, uno se pudiera preguntar justamente, bueno, los mecanismos en los cuales hay, digamos, un vuelo de Levy, que lo pudiéramos llamar muy inestable. ¿Será que ese mecanismo domina la dinámica? Y eso es lo que estamos tratando de responder acá. Yo diría que, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, cuando haya pocos reemplazos, eso es lo que yo voy a llamar estable. Entonces, si esto de los reemplazos es muy chiquito, pues entonces va a ser bajito. O vuelos de Levy, cuando haya muchos vuelos de Levy, entonces, pues, llámalo estable o inestable, por ejemplo. Entonces, también eso te serviría
para comparar. Y aquí lo estamos haciendo de tal manera que todos los modelos, independientemente de la escala de tiempo, están en el mismo, son comparables, pues. Muy estable sería que no hay reemplazo. Basta. ¿Ok? Y todos los modelos están en su propia escala de tiempo, ¿verdad? Los que están ahí, cada uno vive en su propio delta T. Sí. Y no sé si han estudiado cortarlos todos al mismo delta T y ver si se preserva su universalidad. Hemos estudiado qué pasa cuando, por ejemplo, cortamos los datos del inglés a la mitad, en vez de estudiar 200 años, estudiamos 100. No me acuerdo por qué lo hicimos, eso fue de respuesta a alguno de los referees de este artículo. No daba nada como muy interesante, daba como cosas esperadas, pero ciertamente, por ejemplo, poner todos los datos a un año, eso no tiene como sentido, porque pues de entrada, por ejemplo, el ranking de las universidades es anual, nada más tendríamos un punto. Entonces, más bien nos toca acomodarnos a la escala de tiempo del sistema que estemos estudiando. Perfecto. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos nuevamente, Carlos. Entonces, muchas gracias. Qué padre el seminario aquí en este departamento. La primera vez que lo vi, estoy contento. Qué bueno, muchas gracias. Va.